Ok, ¿sabes cómo hablar de posesivos en inglés? Pues en este video lo veremos. Se hace con una estructura muy fácil y sencilla, que es el apóstrofe y la S. Pero ¿qué es el posesivo con apóstrofe S? El posesivo con apóstrofe S, como bien lo dice aquí, indica posesión, relación o pertenencia, y su estructura básica es el posesor o la persona quien lo posee, el objeto en general, el apóstrofe y la S, más el objeto que el posesor posee en general. Y como siempre, aquí tengo unos ejemplos para enseñarte. Maria's Car, The Teacher's Book o The Young's Phone. Esta parte es súper importante porque en español el orden o el orden que conocemos es inverso. Porque en español nosotros decimos el libro del profesor y en inglés no. Primero va quien posee el objeto, en este caso sería el profesor, y de último va el objeto que posee el profesor, que en este caso sería el libro. Primero va quien posee el objeto o posesor, y el apóstrofe que lo acompaña o demuestra que ese objeto le pertenece y se traduce como de. El objeto es de el profesor. En este caso, en inglés sería así. Primero va el possessor o quien posee el objeto y de último va el objeto. En este caso sería el libro. Pero ¿qué pasa cuando queremos demostrar posesión o pertenencia hablando de la regla general en singular? Cuando queremos hablar de posesión o pertenencia hablando de singular, solo tenemos que agregarle el apóstrofe y la S al sustantivo singular. Recuerda, esta es una regla para sustantivos en singulares. Por ejemplo, The Girl's Backpack. Ahí estamos demostrando que esa mochila en este caso le pertenece a la niña. Con este apóstrofe, con este apóstrofe que tenemos aquí, el apóstrofe y la S, estamos demostrando que esa mochila le pertenece a la niña. O en este caso, My Brother's House. En este caso estamos demostrando que esa casa con este apóstrofe le pertenece a mi hermano en este caso. Este apóstrofe, como ya te lo repito, te lo vuelvo a repetir para que no se te olvide, en español se traduce como de la casa de mi hermano. Así sería la traducción en español. Ese apóstrofe, eso significa pertenencia, o en este caso, que la casa le pertenece a mi hermano. Si no tuviera ese apóstrofe, no sería pertenencia, sino que solo sería una oración general. Pero con ese apóstrofe demostramos que la casa le pertenece a mi hermano. Ese apóstrofe, como te vuelvo a repetir para que te quede claro, clarito, porque este es uno de los temas más comunes que vas a usar en inglés. Ese apóstrofe significa pertenencia o relación. En este caso tenemos una relación entre la casa de mi hermano. Con ese apóstrofe demostramos eso. Pertenencia, relación, o que en este caso la casa le pertenece a él. ¿Qué pasa cuando tenemos un sustantivo plural que termina en S? Cuando un sustantivo es plural y termina en S, solo le agregamos o le añadimos un apóstrofe, que es esta rayita pequeña que está aquí. Cuando un sustantivo es plural, no le tienes que agregar más, o no le tienes que añadir una S. ¿Por qué? Porque ya la tiene. Entonces no sería necesario y sería repetitivo. No le agregues más. Solo agrégale la rayita pequeña o apóstrofe. Cuando recuerda, esta regla solo aplica para los plurales que terminan en S. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un sustantivo que es plural y regular a la vez? Como ya sabes, o te lo repito, son los que no llevan S. En este caso, sí tienen que ocupar la estructura completa, que en este caso es agregarle un apóstrofe o esta rayita pequeña que está aquí y una S. En este caso tenemos aquí tres ejemplos: The Children's Toy, The Men's Bathroom o The Woman's Team. Como ves, hice esto: agregarle una S y el apóstrofe, o un apóstrofe y una S, a los sustantivos irregulares. Para saber cuál es irregular, la única opción, el único método que tengo es que te los aprendas. Yo pongo mayoría de oraciones o mayoría de verbos para que te los aprendas en mi TikTok, en Digital Academy English Off, que es Digital Academy English Off. Ahí puedes seguir todos
verbos, estructuras que yo pongo en imágenes para que te las aprendas. Recuerda, el TikTok es Digital Academy English Off. Y es así como finalizo con esta primera parte de hablando de posesión. Con el uso de apóstrofe S en esta parte, en esta primera parte, como lo notaste, solo vimos las definiciones o para que tú te las aprendas y sepas que es un apóstrofe y la S y cómo se usa, que estamos hablando de posición o pertenencia, te lo recuerdo nuevamente. Cuando hablamos de un apóstrofe S, estamos hablando que ese objeto, o en este caso un objeto, le pertenece. O sea, cuando hablamos de posesión o pertenencia, podemos usar ese apóstrofe S. En la siguiente parte veremos otras siguientes reglas, pero en esta parte solo vimos eso. Definiciones y ejemplos para que tú te los aprendas. Y también vimos las diferencias un poco sobre las plurales y singulares en inglés, usando estos apóstrofes o estas posesiones en inglés.